Bienvenidos a Diario de una Guerrera. Yo soy Emily Tinoco y estoy muy contenta de compartir contigo el día de hoy un programa más de nuestra serie Dones. Algo que me causa bastante curiosidad cuando conozco a un pastor es preguntarle sobre su llamado a ser pastor. Y es que quedo impactada al escuchar sus testimonios y las maneras en cómo Dios los ha llamado a ser pastores. Y es que ellos cumplen una noble labor dentro de la iglesia. Y es por eso que el día de hoy vamos a estudiar acerca del don de pastor. Para poder iniciar nuestro programa, vamos a comenzar definiendo qué es el don de pastor. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo de dirigir, nutrir, proteger y cuidar personalmente el pueblo de Dios, usando la palabra de Dios para guiarlos. Nuestro estudio del día de hoy lo podemos encontrar en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El don de pastor también está relacionado con el don de la enseñanza. Sin embargo, no todos los que tienen el don de la enseñanza pueden ser pastores. Este es un llamado específico para los varones. ¿Por qué? Vamos a explicar esto como se los he venido mencionando en muchos de mis programas. Nosotros debemos someternos al diseño divino de Dios. Así fue su voluntad, así creó, y esto se ve desde el inicio, cuando creó a la familia. Puso a Adán como cabeza del hogar y luego a Eva como su ayudador. Este es un diseño que Dios hizo y se debe respetar, y esto también se respeta dentro de la iglesia, y es por eso que este llamado es específicamente para los varones. Como mujeres debemos respetar justamente el diseño que Dios ha hecho y someternos a nuestros pastores. Dicho esto, este hermoso don es guiado por Dios, y Dios le hace un llamado específico al creyente que justamente va a ser el pastor. Es un llamado especial. Eso no significa que todos los varones o cualquier varón puede ser pastor. Dios va preparando a ese creyente desde que quizás entra dentro de la iglesia, conoce a Dios, conoce su palabra, va trabajando en su vida, en su carácter, en su forma de ser. Y luego este hombre responde al llamado de Dios y con un proceso que debe cumplir, al final llega a ser un pastor. Un ejemplo bíblico de un personaje podremos hablar de nuestro hermano Pedro, quien fue justamente personalmente llamado por Jesús para hacer o para cumplir esta noble labor. Y es que vemos dentro de su carta en Primera de Pedro cómo es que él sí fue un buen pastor. Fue un gran líder dentro de la iglesia, y él justamente en el libro de Primera de Pedro podemos ver grandes enseñanzas que él nos da acerca del pastoreo, también del liderazgo dentro de la iglesia, y también un llamamiento a la iglesia a ser obedientes, a someternos a nuestras autoridades, en este caso a nuestros pastores. Entonces, ¿qué funciones cumplen los pastores dentro de la iglesia? ¿Cuál es su rol? Pues déjenme decirles que ellos cumplen un rol muy importante. Dentro de las muchas funciones que cumplen los pastores, el día de hoy vamos a mencionar solo 4 funciones. En primer lugar, que un pastor conoce a su rebaño. ¿En qué sentido? Pues vamos a hacer esta comparación con el oficio de un pastor de ovejas. Este es una característica muy básica de un pastor, que debe conocer a su rebaño, conocer a cada una de las ovejas. ¿Por qué? Si bien es cierto, un pastor está a cargo de un grupo de creyentes, debe conocer individualmente a cada uno de ellos. De esta manera, el pastor va a acompañar en amor, en ánimo y en consejo a ese creyente, respectivamente a las necesidades que tenga. Y es por eso que siempre los pastores deben estar atentos a las condiciones tanto espirituales, emocionales y físicas de cada uno de los creyentes.
De esta manera ellos también van a poder respaldarlo con sus oraciones, saber cuáles son sus necesidades y de esa manera también poder ayudarlos en su crecimiento espiritual. Entonces, un buen pastor, un buen líder que está dentro de la iglesia va a conocer a cada uno de los creyentes. Ahora, aquí tengo que abrir un paréntesis. No es que va a conocer completamente a esa persona. Sería imposible porque hay tantos creyentes dentro de la iglesia. Pero este pastor va a estar dispuesto siempre a conocer más a cada una de sus ovejas y estar atento a todo lo que esté sucediendo en la vida de cada uno de ellos. Como segunda función de guiar al rebaño. Si bien sabemos en nuestra ilustración que les decía del pastor, las ovejas sin un líder no pueden estar tranquilas, protegidas o ir por un solo camino. Estarían dispersas por todos lados y correrían grandes peligros. El pastor cumple esta función de guiar a la iglesia. Y nada mejor que un líder que lidera con amor y humildad a la iglesia. Si un pastor demuestra estas características, va a crear un ambiente de confianza en la iglesia. Tanto así que todos ellos van a querer obedecer a Dios, van a querer seguir el ejemplo del pastor y van a estar justamente enfocados en cumplir la misión que Dios nos ha dado, que Jesucristo nos ha dado, que es de ir y hacer discípulos. Y no solo esto, sino que al momento de guiar a la iglesia, a través de la visión que tenga la iglesia, todos van a estar involucrados en cumplirla. Y esto debe ser con paciencia. Un pastor debe hacerlo con paciencia, con amor a cada una de las ovejas. De lo contrario, si es que no hace esto, las ovejas van a correr grandes peligros, van a ir a caminos de engaño y justamente eso es lo que no queremos. Entonces, qué bonita función cumple el pastor de guiar al rebaño. Y eso también debe ser con su ejemplo. Un pastor debe ser ejemplo para su iglesia. Como tercera función tenemos el de alimentar al rebaño, exclusivamente con la palabra de Dios. No hay nada mejor que un pastor que tenga mucho conocimiento de la palabra de Dios, sepa cómo hacerle llegar ese mensaje a las ovejas, de tal manera que las puedan entender claramente, puedan llevarla a la práctica y en su diario vivir demostrar que realmente quieren ser como Cristo, quieren ser más como Cristo en su manera de vivir, en su manera de pensar, en su manera de actuar, en todas las áreas de su vida. Y eso es lo que debe buscar el pastor a través de sus enseñanzas, darles un buen alimento de la palabra. Pero esto también involucra ayudar a las ovejas a reconocer cuál es el alimento que les va a hacer daño. Es decir, ustedes saben que las ovejas, si el pastor no las lleva en un campo donde hay pastos verdes y saludables, estas ovejitas no van a ir a ese lugar. Entonces, el pastor justamente les ayuda a reconocer cuáles son los peligros, cuáles son los alimentos dañinos. Recordemos que Satanás también está muy enfocado en destruir la iglesia, en destruir a cada una de las ovejas. Y muchas veces a través del engaño va a tratar de hacer que una ovejita se pierda o coma mal alimento. Entonces justamente el pastor les ayuda a esto, les muestra la verdad que está solamente en la palabra de Dios. Y como cuarta función cumple el de proteger al rebaño. Tenemos un enemigo que es como el león rugiente, buscando a quien devorar. No hay que subestimar al enemigo. Él no va a perdonar, no va a tener piedad de una oveja que recién quizás está creciendo, está siendo alimentada. Por lo contrario, las va a ver como una presa fácil. Y ahí es cuando el pastor está en guardia, preparado para proteger a su rebaño, para proteger a cada una de las ovejas, buscando cualquier amenaza que trate de hacer que se destruya el trabajo, la obra de Dios. Entonces ahí es cuando el pastor también cumple una función muy importante de protección. ¿Y sabes cuál es la mayor arma que se usa justamente para esto? Es la oración. La oración que hacen nuestros pastores es el mejor respaldo para cada uno de nosotros. Nuestros pastores oran por cada uno de nosotros, para que cada día nosotros crezcamos espiritualmente, seamos alimentados, que Dios nos dé su protección. Pero ahora mi pregunta es,
¿Ustedes están respaldando a sus pastores con sus oraciones? Quizás no, quizás sí, pues hoy te invito a que dentro de tu oración diaria esté el orar por tu pastor y por la familia de tu pastor. No sabemos por qué situaciones pasan nuestros pastores, no sabemos muchas veces las dificultades, problemas que ellos puedan pasar. Siempre ellos están para nosotros. Es nuestro momento de nosotros poder ayudarlos a ellos a través de nuestras oraciones, pero también a través de nuestras acciones. Ahora, si hay un joven que está quizás sintiendo el llamado de Dios justamente para poner en práctica este don de pastor, ¿qué debe hacer? Primeramente, aceptar el llamado de Dios, no rechazarlo. Si Dios ha estado obrando en tu vida para que tú puedas servirle a través de guiar a su pueblo, debes aceptar ese llamado. Hablar con tu pastor y pedirle que él ore por ti, que siga trabajando en tu vida, que te siga enseñando para que tú puedas ser un gran líder. En segundo lugar, orar. La oración es una arma poderosa y si estás en constante comunicación con Dios, Dios te va a mostrar, te va a revelar a través de su palabra los grandes planes que tiene para tu vida. Y para eso también, como tercer lugar, estudiar, profundizar la palabra de Dios. Y tú, si justamente quieres liderar a la iglesia, tienes que tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios, saber cómo guiar a la iglesia, cómo alimentar a la iglesia con la palabra de Dios, porque van a presentarse situaciones en las que quizás familias, jóvenes, niños estén atravesando por un problema y necesiten de tu consejo. Tú vas a ser ese instrumento que Dios va a usar para poder darle palabras de aliento a esa persona, palabras de consejo a esa persona. Entonces, estudiar la palabra de Dios te va a ayudar grandemente. Busca la madurez espiritual. Busca ser una creyente ejemplar dentro de tu iglesia. Y eso también lo vas a hacer a través del servicio. Sirve dentro de tu iglesia. Antes de querer ejercer justamente esta maravillosa labor, busca primero servir a los demás. Como les mencionaba, un gran líder, un gran pastor es aquel que sirve, es de ejemplo, es humilde. Entonces justamente estas características tú las vas a desarrollar sirviendo al Señor, involucrándote dentro de la iglesia. Qué hermosa labor cumplen los pastores dentro de la iglesia, grandemente usados para poder proveer la palabra de Dios a todas las ovejas, proveerles protección y las conocen incluso, ¿verdad? Agradecemos a Dios por cada uno de los pastores que hoy en día están sirviendo en diferentes partes, en diferentes países, ciudades, obedeciendo a Dios. Oremos por ellos, jóvenes, y como les decía, si alguno de ustedes está sintiendo este llamado, dígale al Señor: heme aquí, estoy dispuesto a servirte, Señor. Úsame, pero también trabaja en mí. Espero realmente que el programa de hoy haya sido de bendición para sus vidas. De todo corazón les digo que espero que les haya ayudado a entender lo que sus pastores hacen por ustedes y cómo Jesús también los va a recompensar grandemente. Nos estaremos viendo en el siguiente programa para seguir aprendiendo más acerca de los dones. Dios les bendiga.